Muy buenos días. Hemos llegado al cuarto domingo del tiempo ordinario y las lecturas para este nuevo domingo que nos van a acompañar, que van a iluminar la reflexión, son los siguientes. La primera lectura está tomada del profeta Sofonías en el capítulo 2, el Salmo 145. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo primero, versículos 26 al 31. El texto del Santo Evangelio tomado de San Mateo en el capítulo quinto, versículos del 1 al 12a. Algunas personas nos preguntan y se preguntan, ¿por qué algunos textos de los evangelios son tan complicados para entenderlos, para interpretarlos, para comprender qué es lo que realmente quiso decir Jesús o qué es lo que nos quiso dar a entender o enseñar? Por ejemplo, en este momento traigo a colación dos textos que son muy prácticos para comprender y entender la reflexión que quiero ofrecerles. Por ejemplo, hay un texto que dice: cuando te peguen en una mejilla, pon la otra. Cuando le dice a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Y en otro pasaje de los evangelios dice: yo no he venido a traer la paz al mundo, sino a traer fuego. ¿Y cuánto daría porque ya estuviera ardiendo? Eso se oye escalofriante, eso contradice mucho, en esos textos se nota mucha contradicción, mucha ambigüedad. Y el evangelio que acabamos de oír en la Santa Misa de hoy va por la misma línea, no tiene diferencia alguna a estos dos textos, a estas dos citas bíblicas que he hecho referencia. ¿Por qué? Porque Cristo dice: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los perseguidos. Y entonces uno dice, ¿cómo entender eso? ¿Cómo comprender que llorar, sufrir, ser perseguido, ser pobre, cómo entender lo que es una bendición? Y uno se pregunta, ¿de qué tiene de bueno ser pobre? ¿De qué puede servir el sufrimiento? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la pureza de corazón? ¿Qué hemos alcanzado con la pureza de corazón? ¿Qué ha alcanzado el hombre de puro corazón que valga la pena? Diríamos, ¿de qué han alcanzado o cuándo los humildes han logrado algo bueno que valga la pena en esta vida? Los que trabajan por la justicia, yo creo que son los más frustrados, los más decepcionados. ¿Por qué? Porque se sienten fracasados de ver que muchos de ellos entregaron la vida, lo perdieron absolutamente todo, se quedaron hasta sin amigos, sin trabajo, sin quien los recomiende, porque denunciaron la injusticia, buscaron caminos de paz y ¿qué recibieron? Esa es la contradicción. Esa es la contradicción que el mundo nos hace ver. Y Cristo hoy viene a hacernos caer en la cuenta que Él no está equivocado y que esto no está en una contradicción, sino que esto es el verdadero y auténtico sentido de la vida cristiana. ¿Por qué, hermanos? Miren, ¿cómo podemos darle sentido y comprender esto? Pienso que lo mejor es haciendo una mirada a la realidad, echándole una mirada a la realidad. Y en esa mirada descubrir todas aquellas personas llenas de poder en este mundo. Toda aquella gente que alcanzó lo que quiso y muchos alcanzaron mucho más, ni siquiera alcanzaron más de lo que imaginaban y de lo que soñaban.
Quiero poner ejemplos. Los artistas. Los artistas en este mundo alcanzan la gloria, fama, dinero. ¿Y cómo terminan? ¿Cómo terminan? Los políticos. Muchos de nuestros expresidentes de la República terminaron su mandato y hoy están lejos de su tierra. Les tocó huir. Se fueron y están viviendo en otros países. Todo lo que cultivaron, lo que cosecharon, lo que sembraron, lo que alcanzaron a lograr, a obtener con el poder que tenían, hoy les tocó dejarlos abandonados para irse. Los artistas. Todos conocemos la experiencia de muchos artistas. Alcanzaron la fama, la gloria. Y muchos murieron en la calle, en la pobreza. Muchos murieron en el abandono. Algunos murieron por sobredosis, porque la realidad que tenían no les era suficiente y drogándose alcanzaban muchas más cosas de las que no tenían y de las que no podían alcanzar y solo las lograban de esa manera, ahogados en el alcohol por sobredosis. A eso se refiere Cristo, que cuando el hombre pone la confianza en las cosas del mundo, cuando el hombre pone la confianza en sí mismo, el fracaso es terrible. Por eso el Evangelio de hoy termina con una frase muy hermosa. El texto del Evangelio de hoy termina haciéndonos esta invitación. Todos aquellos que vivieron esta experiencia de ser perseguidos, de pasar hambre, de pasar por necesidades, de sentir dolor, angustia, frustración por las cosas buenas, nobles y justas que Dios nos pide realizar en la vida y que ellos lucharon por eso. Esa gente, su recompensa será grande, dice al final del Evangelio, será grande, grandísima en el cielo. Y por eso la invitación de este domingo es eso, a que contemplemos la pobreza en este mundo no tiene ningún sentido, es una frustración para el hombre, es sentirse uno humillado, como si uno hubiese sido maldecido. Pero ¿qué recompensa recibió Lázaro en la eternidad? ¿Qué recompensa? ¿Y cómo le fue al rico? Que desde allá le suplicaba al padre Abraham que le permitiera a Lázaro cruzar ese abismo para que le tocara con la punta del dedo la lengua y le calmara la sed. Eso es lo que el mundo no ve, eso es lo que la humanidad no ha podido entender, comprender. Hermanos, un hombre multimillonario le llega un cáncer y ¿qué hace? ¿Qué puede hacer? Un hombre, un campesino que ha logrado todo lo que ha querido. Hectáreas y hectáreas de tierra, cosechas y cosechas. Le llegó la vejez, le llegó la ancianidad y las fuerzas ya no son lo mismo. Y dice otro texto del Evangelio, ¿de quién será todo lo que él logró hacer en la vida? Cuando se muera, ¿de quién será? ¿Quién irá a aprovechar todo eso? Por eso el libro del Eclesiastés en el capítulo primero del versículo 1 al 8 dice, todo, léanlo hoy, todo es una vanidad. Uno se cansa en vano. Usted trabajó todo el día, terminó rendido, le dieron 5,000 pesos, 3,000 pesos, 2,000 pesos. ¿Qué son esos 3,000, 5,000, 10,000 pesos? En su bolsa, pero el cansancio no se le va. Con eso no recupera sus fuerzas. Es precioso ese texto del Eclesiastés. Todo en el mundo es vanidad de vanidades y es lo que la gente no ha podido comprender. Por ejemplo, es triste que después de tantas predicaciones, después de oír tantas predicaciones, aún las familias se siguen dividiendo por la repartición de herencias, porque no quedan satisfechos los hijos, porque no quedan contentos con lo que se les dio y no se vuelven a hablar. Los hermanos se vuelven enemigos. Y hermanos, acerquémonos a una funeraria y digámosle que nos dejen abrir una caja, un ataúd, y miremos qué espacio hay ahí.
lo más mínimo, que uno ni siquiera se puede voltear. Entonces, ¿para qué tanta ambición? Entonces, ¿para qué apegarnos tanto a este mundo? Entonces, ¿para qué pisotear a otra persona si sé que yo tengo un final también señalado y marcado? ¿Para qué? Serían muchos los ejemplos que hay en la vida para iluminar este texto, este pasaje, este mensaje tan hermoso que Cristo hoy nos da. Despertémonos, busquemos lo esencial, busquemos lo fundamental, busquemos lo que realmente tiene valor y tiene sentido. Ahorita en este momento también me viene a la memoria el capítulo 3 del libro de la sabiduría, cuando dice: las almas de los justos están en las manos de Dios y no los tocará ningún tormento. Reseña el autor sagrado perfectamente. La gente insensata pensaba que el sufrimiento era un castigo, que la muerte era una maldición, que sacarlos de este mundo había sido el fracaso más grande de la humanidad. ¿Por qué? Porque esa gente trabajó, atesoró riquezas, bienes, y el día menos pensado llegó la muerte y les arrebató absolutamente todo. Se los llevó con las manos vacías. Pero el autor sagrado también del capítulo 3 del libro de la sabiduría dice: pero los justos están en las manos de Dios y no los tocará ningún tormento. Qué mensaje tan hermoso, qué mensaje tan grande el que nos da Dios. Hermanos, no nos sintamos menos que nadie porque somos pobres, porque no tenemos yate, porque no tenemos carro del año, porque no tenemos mansiones, porque no tenemos lujo. No nos sintamos menos porque no podemos ir a Miami, porque no podemos viajar a San Andrés, porque no podemos darnos el lujo que se da mucha gente. Y escuchen, mucha gente dice: yo sí me doy buena vida porque yo sí quiero, me compro una botella de whisky, de Buchanan's y del más caro. Y usted no lo puede hacer. Ese que toma whisky, que toma Buchanan's o Chivas, ¿no se va a morir? También se morirá. Ese que viajó por el mundo, hizo cruceros y cruceros, algún día también se morirá. Claro, la filosofía del mundo es esa, ¿no? La filosofía que el mundo nos ha metido en la cabeza es: hay que darnos gusto, hay que darnos gusto. Para eso trabajo. No, es que para eso trabajo, para darme buena vida. Eso será buena vida cuando en el fondo de nuestra alma sabemos que despreciamos al pobre, al humilde, a la gente que sufre, a ese que muchas veces nos pidió una ayuda y que nunca se le supimos dar. El texto de hoy es maravilloso. Ahí está la razón. Yo quiero retomar y dejar claro que yo creo que es lo más preciso para que podamos entender este ejemplo. Hermanos, si usted no entiende por qué ser pobre es una bendición, por qué llorar es una bendición, por qué el sufrir es una bendición, por qué tener hambre es una bendición, por qué tener esa capacidad de sentir misericordia es una bendición, por qué tener un corazón limpio, ausente de ambición, de odio, de rencor es una bendición. ¿Por qué, si hasta el día de hoy usted no ha entendido que trabajar por la paz y la justicia posiblemente en este mundo sea en vano, sea tiempo perdido? Pero ¿saben por qué el Señor hoy nos sigue invitando a que, si no dejemos esas causas, no nos apartemos, no nos sintamos menos, no reneguemos de la vida? ¿Por qué? Porque la recompensa no está en este mundo. A la gente poderosa, a la gente grande, a la gente adinerada, millonaria, poderosa de este mundo le da aplausos. Este mundo le da reconocimientos, títulos, pero pasan. Pero lo que Dios nos da es eterno. Y en la eternidad no hay tiempo. Nada es efímero, todo es eterno. Los dejo haciendo mención nuevamente. Capítulo 3 del libro de la sabiduría.
Las almas de los justos están en las manos de Dios y no las tocará ningún tormento. Sintámonos orgullosos, felices, como nos dice el Señor. Bienaventurados porque un día hablaron mal de mí, me persiguieron por hablar bien, por ser honrado, por ser honesto. Siéntase feliz, bienaventurado porque usted ha vivido en la pobreza, pero esa pobreza no lo ha llevado, no lo ha orillado, no lo ha obligado a que usted robe, mate, asalte o le quite al otro lo que tiene. Eso es lo hermoso de la pobreza, que usted no lo vio, no la miró, no la tomó como una maldición ni como un castigo, sino como una bendición. Porque en medio de la pobreza, Dios nunca nos abandonó. El llamado es ese. No nos dejemos vislumbrar por las cosas de este mundo, por las cosas materiales. No nos dejemos llevar por eso. Pongamos la mirada en las cosas que valen, en lo esencial, en aquellas cosas esenciales. Y recuerden, las cosas esenciales solo las ve y las siente el corazón. Feliz domingo.